Su mensaje que le he llamado Bendiciones Retenidas. Y va a ser parte de una serie que se va a llamar Bendecidos. ¿Cómo se va a llamar la serie? Bendecidos. La serie se va a llamar Bendecidos y yo espero que después de esa serie usted no tenga que volverle a decir a uno de las personas que le acompañan en la fe en la iglesia, Dios lo bendiga. Sino que usted lo pueda saludar bíblicamente. ¿Que usted lo pueda saludar qué? ¿Cómo así bíblicamente? Bueno, llamémoslo mejor escrituralmente. Que usted lo pueda bendecir de acuerdo al tiempo, a la situación, a la palabra que Dios ya nos ha dado, al momento en el cual vivimos ahora. Cuando terminemos esto, yo le diré cuál será el saludo que deberíamos usar entre nosotros y no es precisamente Dios le bendiga. Aunque es un buen saludo decirle a alguien que Dios lo bendiga. Amén. Pero como nosotros hemos sido bendecidos, es posible que nuestro saludo pueda cambiar. No significa en ninguna manera que decirle a alguien que Dios lo bendiga esté mal, no. Pero podemos ser un poco más generosos en el saludo. Amén. Y hoy hablaremos acerca de bendiciones retenidas. ¿Bendiciones qué? Retenidas. Ahora, ¿a quién de los que está aquí les gusta esperar? ¿No les gusta esperar? ¿En serio? ¿A nadie le gusta esperar? ¿A quién de los que está aquí alguna vez ha llamado a pedir el domicilio con hambre? ¿Y a quiénes de esos que llaman, piden domicilio, que tienen hambre, les gusta esperar? Los segundos son minutos, los minutos son horas, las horas son días enteros. El genio te cambia, ¿cierto? El estómago suena, te desesperas, no te puedes quedar sentado, ni de pie, no. Y mira así, llame por favor. Dijeron que en 20 minutos y han pasado 8. Bueno, está bien, esperas un ratico más. Listo, llame. No, faltan 8 minutos más. Pero cuando llega el minuto 21, en ese momento, ya no quieres esperar más. Y entonces llamas. Y llamas amablemente, ¿cierto? ¡Aló! Es que hace 50,000 horas pedí un domicilio. Exageraditos algunos, ¿no? Pero cuando uno está molesto, siempre es exagerado, ¿cierto? Cuando uno está molesto, uno es exagerado. ¿O no? ¿Sí? Yo recuerdo que a mí me decían, no le he dicho más de 50 millones de veces que no haga eso. Yo no sé en qué momento llevaron la cuenta, pero no me acuerdo de tantas. Uno cuando está molesto es exagerado. Pero sobre todo no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y la vida es una constante espera en muchos aspectos, ¿cierto? La vida es una constante espera. Y la espera produce ansiedad. La espera nos produce ¿qué? Ansiedad. Yo tengo uno de mis hijos que ese sí es ansioso, Dios mío. Ay, Dios mío, usted no le puede prometer algo porque le pone Sirili, no le gusta esperar a este bendito chino. Sí, y entonces, y ya, y no sé qué, ¿quién ha visto a alguien así alguna vez al espejo? Ahí cayó. Sí, no nos gusta esperar. No nos gusta esperar por las buenas noticias tampoco. Hay cosas que son buenas, pero no nos gusta esperar. Nos ocurrió algo recientemente. Ustedes saben que nosotros estábamos en el proceso de comprar una vivienda, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos confirma la constructora que todos los documentos están listos, pues nos toca esperar a la fecha de la entrega, ¿sí o sí? Entonces, hay unos procesos antes de la fecha de la entrega. El primer momento más difícil de esperar es la firma de las escrituras. Y entonces por fin te llega la carta y te dicen que tal día, tal hora te esperan en la notaría tal para firmar escrituras. Y luego tienes que volver a esperar a que salgan las escrituras.
para que después de salir las escrituras te entreguen ¿qué? La vivienda, ¿cierto? Entonces uno está ahí. Y resulta que entre la entrega de la vivienda y la firma de las escrituras pasa algo que es el desembolso del crédito. Y cuando el banco desembolsa el crédito, entonces te llega un mensaje o te llaman y te dicen: el día de hoy hemos desembolsado el crédito hipotecario. Felicitaciones, estamos felices de acompañarte en este momento tan importante de tu vida. Y uno, ya, desembolsaron. O sea, si desembolsaron es porque todo está en orden y ya me van a entregar. Y resulta que uno llama a la construcción. Es que resulta que me llamaron del banco y entonces resulta que yo quiero saber cuándo me entregan. No, todavía el apartamento no está para entrega. Lo que pasa es que se tiene que hacer el trámite de desembolso para que las escrituras salgan y los subsidios también salgan y todas esas cosas, y entonces tiene que esperar. Entonces uno empieza a averiguar, ¿no?, con los demás del grupo, del conjunto, a ver cuánto se demoraron ellos entre la firma de las escrituras, el desembolso, y entonces unos decían que 6 meses, otros decían que 15 días, y entonces uno no sabe cómo hacer. Hasta que por fin llega la llamada. Y dicen: don René, queremos darle una buena noticia, y es que el viernes 27 de mayo a las 12 del día puede pasar a recibir su apartamento. Y por fin acabó la espera. Entonces le damos gracias a Dios porque ayer nos entregaron el apartamento y se acabó la espera. Eso es para gloria y honra del Señor, pero óiganlo bien. Si tú tuvieras la capacidad de adelantarte hacia algún tiempo en tu vida que tú sabes que va a venir, ¿hacia qué tiempo te adelantarías? Piensa. Hay una bendición que probablemente tú sabes que viene, como por ejemplo la mía. Si me hubieran preguntado: ¿a qué tiempo le gustaría adelantarse, René, en este momento? A cuando terminen de los acabados del apartamento. Ya tengo el apartamento, ahora toca hacerle los acabados para poderme ¿qué? Pasar al apartamento. Entonces yo quisiera quisiera tener un control remoto como la película Click, una de mis favoritas, y adelantar el tiempo para llegar hasta allá y no tener que esperar, porque no nos gusta esperar. Porque pensamos 2 meses es mucho tiempo, 6 meses es mucho tiempo, 20 años es mucho tiempo. No sé cuánto sea mucho tiempo para ti, pero si hay algo en tu vida que tú tuvieses hoy la oportunidad de tener un control remoto de parte de Dios que te permitiera adelantarte, ¿a qué momento en tu vida te adelantarías en este instante? No pienses en si debes o no adelantarte, piensa en lo que te gustaría hacer y decir: me quiero adelantar allá, punto. No importa lo que pase por el camino, me quiero adelantar allá. ¿Ya lo tienes? Ok. Sin duda, si tú te quieres adelantar a un momento de los apartes de tu vida en este instante, es porque hay una promesa ahí. ¿Hay una qué? Hay una promesa ahí. Hay algo que vas a disfrutar o dejar de sufrir o lo que sea. Ahí hay una promesa y sabes que va a ocurrir. Que llegará el momento en que tiene que ocurrir. Puede ser una palabra profética que Dios puso en tu corazón desde hace mucho tiempo. Algo que Dios dijo que haría contigo. Y dirías: Señor, llevo tanto tiempo esperándolo y no he llegado. O tal vez es algo, un asunto normal de la vida. Alguna chica desesperada en su casa, aburrida de los papás, que ya se quiere casar, pero ni siquiera tiene novio, entonces se quiere adelantar para el momento de su boda en este instante. ¿Sí? O tal vez la carrera está muy difícil y te gustaría adelantarte al momento de tu grado. ¿Cierto? Otros verían, por ejemplo, el momento de su muerte como un momento en el cual quisiéramos adelantar. Yo he hablado con algunas personas que dicen: yo ya quisiera terminar. ¿Qué más hago acá? O sea que les gustaría adelantar el momento de su muerte. Permítame adelantarme hasta allá. Yo sé que todo lo que pueda pasar entre este momento y mi muerte puede ser importante,
bueno, agradable, pero me gustaría adelantarme. Bueno, resulta que todos nosotros hemos escuchado de cosas que Dios promete y que parece que no ocurrieran. Y hemos hablado acerca de que probablemente no es el tiempo de Dios. Y probablemente eso suceda. Hay cosas en las cuales Dios tiene su tiempo para hacerlas y por más que nosotros querramos, no las podemos adelantar. Pero hay cosas que no se están retrasando porque Dios quiera retrasarlas, sino porque tú y yo, consciente o inconscientemente, las hemos estado retrasando. Y ya deberían haberse cumplido. Ya deberían haber ocurrido. Momentos, situaciones en tu vida que ya debiste haber llegado, pero que todavía no has llegado. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta o dándote cuenta, por negligencia o por rebeldía o por estupidez, perdóname la palabra, no han llegado a tu vida. Bueno, esto es lo que ocurrió y de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ir juntos al texto base, Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Y vamos a leer lo que allí dice. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. ¿Qué debo hacer mientras llega el momento? ¿Sabían? Yo podría resumir que la vida no es más que aprender a amar. Y mientras tenga vida, tengo la posibilidad, la obligación, la responsabilidad de amar. Porque yo no puedo amar más allá de lo que está vivo o de lo que es de mi propia vida. Y si estoy aquí, estoy por un motivo, pero cualquiera que sea la situación por la cual estoy en este momento con vida, es porque tengo una obligación y es la obligación de amar. Puedo amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mi iglesia, a las personas que Dios pone en mi vida. A todos ellos yo soy un deudor de amor. A todos les debo ¿qué? Amor. Ese es el primer punto. Pero ahora sigue diciendo, para asegurarse de que lo que ¿qué? Esperan se hará realidad. Ahora, a nosotros no nos gusta esperar, pero si usted se va a ir de vacaciones para Cancún con toda su familia una semanita y le dicen que esté 2 horas antes en el aeropuerto, usted dice, ay no, qué pereza irse a sentarse allá 2 horas a esperar a que salga ese avión. ¿Cierto que sí? Ah, no. Ahí sí les gusta ¿qué? Llegar temprano y esperar que salga el avión, ¿cierto? Porque nos encanta esperar lo bueno, ¿verdad? ¿Y qué hacemos mientras esperamos en el aeropuerto de nuestra vida? ¿Qué pasa si hay un avión que está listo para llevarnos a nuestro destino, pero que no sabemos a qué hora sale y nos ha puesto Dios en una sala de espera a esperar? ¿Qué podemos hacer? Orar. Sí, claro. Amar. Amar a quienes a quienes tengo cerca. Luego sigue diciendo Hebreos capítulo 6 versículo 12, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, en cambio seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría heredar las promesas de Dios ahora mismo? Pues déjeme decirle que usted es un heredero de las promesas de Dios. Porque para eso Dios envió a Cristo Jesús, su Hijo, para que nosotros pudiéramos alcanzar esas promesas que por nuestra propia capacidad, que por nuestras buenas obras no sería suficiente alcanzar. Pero por poner la fe en Cristo Jesús, podemos heredar las promesas de Dios. Sin embargo, a eso le llamamos gracia. ¿A eso qué le llamamos? Gracia. ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer para heredar las promesas de Dios? Tener fe y ser perseverante. Punto. No hay más.
Pero a eso le llamamos ¿qué? Gracia. Pero con Dios se relaciona con nosotros con gracia, pero también hay algo importante que tener en cuenta. En el reino de Dios necesitamos desarrollar el equilibrio entre la gracia y el gobierno. La gracia es por fe y el gobierno es por obediencia. ¿Es por qué? Obediencia. Dios es amor, claro que sí, pero también es Señor. Así que no solo Dios quiere que recibamos su amor, también quiere que atendamos a sus instrucciones. Porque Él, como buen padre, tiene instrucciones, tiene reglas en la casa. ¿Quiénes de los que están aquí son los señores de casa? O sea, los que ponen las condiciones en casa. ¿Sí? Eso, listo. Ok, muy bien. Muy bien. Hay muchas personas que están preocupadas porque el presidente que va a ser elegido, entre mañana y dentro de 15 días, porque mañana no creo sinceramente que se resuelva este asunto. Sí, se resolverá dentro de 15 días cuando hayan la segunda vuelta. Sin embargo, todos preocupados por quién va a ser el que nos gobierne. Pero hombres, yo tengo que decirles a ustedes, varones de Dios, no se preocupe por quién va a subir a la presidencia. Usted ya tiene quien le dé órdenes en casa. Usted ya tiene quien lo gobierne en la casa. ¿Sí? Entonces no se preocupe por quién queda en la presidencia. Preocúpese por quién está gobernando en su casa. No, mentiras. Listo. La fe y la perseverancia son las respuestas a los dos elementos del reino de Dios. ¿Del qué? Del reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno. Es la forma como Dios gobierna. En un reino no hay democracia. No elegimos nuestro rey. Él dice lo que hay que hacer y el resto tiene que hacer caso, punto. Lo bueno es que este rey es bueno, nos ama, es perfecto, es sabio, sabe que es lo mejor para nosotros. Así que lo más inteligente que nosotros podemos hacer en esta vida es hacerle ¿qué? Caso, porque él sabe lo que está haciendo. Punto. Y quien no lo hace se vuelve torpe o indiferente. Eso es lo que sucede. Entonces la fe es por la cual nosotros recibimos la gracia de Dios y la perseverancia es a través de la cual nosotros nos mantenemos en el gobierno de Dios. Se lo voy a repetir. La fe es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios, pero la perseverancia es aquello que nos permite permanecer bajo el gobierno de Dios. Amén. Porque esta vida no va a ser sencilla. Y ahora sí vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 12. Y vamos a leer algo y vamos a hablar de la primera persona. Bueno, digámoslo así, fue llamado por algunos el padre de la fe. Y yo le llamo el padre de todos aquellos que tienen fe. Y vamos a leer. Vamos a ir leyendo poco a poco, capítulo 12 y 13, para regalarte algo muy chévere, muy bacano que Dios me mostró para ustedes. Vamos a leer del versículo 1 al 5 primero. Génesis 12, 1 al 5, como está allí, dice: el Señor le había dicho a Abraham, ¿de quién vamos a hablar? Un señor llamado Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a este hombre llamado Abraham? La primera cosa, deja tu ¿qué? Tu patria. Número 2, deja tus parientes. Y número 3, deja tu familia. 3 cosas que producen arraigo en nuestra vida. Cuando habla de los parientes, cualquiera podría pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los parientes y la familia? ¿Quién tiene buenos amigos en su vida? Amigos que son reamigos, como hermanos casi. Ok, genial, lo felicito porque los tiene. Hay amigos que parecen que fueran de la familia, ¿cierto? Hay amistades que uno conserva incluso desde la niñez, el colegio, ¿sí? Y ellos se van agregando a nuestra vida. Cuando Dios le dice deja tus parientes, al parecer en la familia de Abraham, pues como que todos tenían una relación demasiado familiar y eran casi parientes, pero no eran directamente de sangre.
Por ejemplo, a veces uno, cuando se casa, la familia de su cónyuge, termina uno siendo más unido con la familia de su cónyuge que con la familia propia. Porque cada familia tiene sus conflictos y hay familias que no son fáciles de llevar. Pero a veces la familia del cónyuge es un poquito más sencilla de llevar, ¿cierto? Entonces, esos parientes se convierten en tu familia. Entonces, son personas que nos traen arraigo. ¿Nos traen qué? Arraigo. Entonces, número uno, uno tiene un arraigo. Por ejemplo, el primer arraigo que uno tiene es el barrio donde vive, donde creció. A menos de que tú hayas estado en un barrio terrible, horrible, donde hayas estado, generalmente hay un barrio que es como mi sector, es mi barrio, es mi arraigo, ¿cierto? Esa es mi patria. Listo, vámonos más afuera, la localidad. A veces no es el barrio, pero sí es ¿qué? La localidad, ¿sí? Me voy a mudar, pero en Gativá no me voy. ¿Sí me voy a entender? Entonces sale del Garcés Navas, pero entonces ¿para dónde va? No, me voy para Villas de Granada y si me va un poquito mejor, entonces me voy para Gran Granada. Y dice, no, pero es que allá como que el transporte es complicado, entonces vámonos para Ciudadela con subsidio o para Bolivia o para El Cortijo. Y si nos va un poquito mal, entonces nos vamos para Quirigua, porque es que todo lo tengo ahí cerca. Esta es mi zona, ¿cierto? O segundo, la ciudad, ¿sí? Le prometen algo, le dicen listo, pero se tiene que ir de Bogotá. Y entonces ahí dice, uy, no, pero irme de Bogotá, qué complicado, arraigo, ¿cierto? O lo peor aún, te vas del país. ¿Estás dispuesto a dejar tu país? ¿Quién de los que está aquí, respóndase a sí mismo, si le sale una excelente oferta en este momento, deja su país y se va? Algunos podrían decir, y si gana ese man, más rápido me voy. Algunos dirán eso. Y otros dirán, no, yo muero en Colombia. Arraigos, desprenderse de los arraigos, los parientes, los amigos, el entorno en el que te desarrollas. O aún más, la familia. Dios le estaba pidiendo algo muy difícil a Abraham. ¿Algo qué? Muy difícil. Dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y quiero decirte algo, esta es la primera cosa que hace Abraham, que fue una de las cosas más difíciles de hacer para muchas personas. ¿Saben algo? Abraham creció en Ur de los Caldeos. Ese lugar donde Dios le habla se llama Ur de los Caldeos. Tradicionalmente, Ur de los Caldeos era un lugar donde en aquella época era un pueblo politeísta. Es decir, que tenían dioses para todo, para absolutamente todo. Tenían un dios para conseguir mujer, tenían otro dios para la cosecha, tenían otro dios para el dinero, tenían otro dios para una cosa, tenían otro dios para esto, un dios para aquello, un dios para aquello, un dios. Cada que le querían pedir algo a un dios, entonces le prometían algo a un dios, le ofrecían algo a ese dios. Si ese dios no respondía, entonces ¿qué hacían? Buscaban a otro Dios y entonces a ese Dios le hacían algo, ¿cierto? Y entonces resulta que bueno, listo, entonces a uno había que hacerle 9 domingos, a otro había que subirle de rodillas al monte, a otro había que subir, nada que se parezca con lo que ocurre hoy, pero en esa época sucedía, ¿sí? Y entonces que hágale la novena a este y que récele a este y que órele a este y que hágale a este y este y este y este. Eso fue lo que se levantó, fue el momento en el cual, o sea, esa fue la niñez de Abraham y así era toda su familia. Y eso no era ni bueno ni malo, era la forma como su familia buscaba ayuda de parte de algo más grande que ellos. Y resulta que dentro de todos esos hubo un Dios que de alguna forma le habló, que de alguna forma se le manifestó, que de alguna forma le mostró un camino diferente. Y Abraham tiene que entonces tomar una decisión difícil en su vida. ¿Y cuál es? Alejarse de la fe y la creencia de su familia, de sus amigos, de su entorno, para creer en un Dios que nadie conocía. Dejar todas sus costumbres. Probablemente su padre o su madre se enojaron. ¿Y usted qué le pasó? ¿Cómo así que se va de la casa? ¿Qué es eso?
¿Un Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cómo es su forma? Todos los dioses en aquella época tenían una forma. Las personas les daban forma. O era un águila, o era una persona, o un animal, o algo tenía una forma, ¿sí? Había que buscar ese Dios. Y dicen, no, este no tiene forma, pero de alguna forma me habla. Y esos otros, siento que de alguna forma no me hablan. Yo hago lo que tengo que hacer, lo que ustedes me han enseñado, y esto no es personal, es que hubo un Dios que me respondió. Esto no tiene nada que ver contigo, pa, no tiene nada que ver conmigo, ma, contigo, ma, no tiene nada que ver con ustedes, amigos míos. Los amo y los seguiré amando. Pero este Dios me está ofreciendo algo que los demás no me habían ofrecido hasta el momento, y eso no es culpa de ustedes, no es personal, no es conmigo, contigo, es entre Dios y yo. Eso es difícil. Eso es difícil. Es difícil para el que toma la decisión, y es difícil para aquel también que ve la decisión del otro en su casa o en su familia. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y fue tan difícil que Abraham no le obedeció a Dios inmediatamente. Y eso es lo que vamos a analizar. Sigue diciendo Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendijeran, a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios lo que le dice a Abraham es: quiero que hagas esto porque tengo algo para ti, y es una bendición. Pero ojo, Dios le da a Abraham una instrucción y luego le da una bendición. No le da una bendición y luego una instrucción. No le dice: voy a bendecirte de esta forma y esto y esto y esto, pero tienes que dejar. No, Dios le habla en orden y le dice: quiero que primero tengas en cuenta mi gobierno y luego te mostraré mi gracia. Porque gobierno y gracia caminan juntos. Caminan juntos. Dios sabe eso y el diablo también sabe eso. Así que el diablo puede decirte que puedes olvidarte de la gracia, del gobierno de Dios, porque tienes la gracia de Dios. Y te lo voy a comprobar escrituralmente, que a pesar de que tengas la gracia de Dios, cuando estás bajo el gobierno de Dios, la bendición, ¿la qué? La bendición se libera en tu vida. Pero que cuando por algún motivo no obedeces, no atiendes a la instrucción, no le haces caso a Dios porque es difícil para ti, porque hay arraigos en tu vida, porque te cuesta soltar, la bendición está contigo, pero no se manifiesta totalmente. Porque no puede operar en un lugar donde la voluntad de Dios no está, salió de Dios y tiene que caminar en su palabra. Porque la bendición de Dios sigue a la palabra de Dios. Amén. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, vamos a partir. ¿Qué ocurre en estos versículos? Óiganlo bien. Cualquiera diría: ok, Dios le habló a Abraham y él inmediatamente salió y se llevó a su sobrino Lot. No es así. Cuando uno lee toda la historia, que no se las voy a leer, pero se las voy a contar, Abraham era un hijo de un hombre llamado Taré. Y el que toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos no es Abraham, es Taré. Porque resulta que su hermano, el hermano de Taré, tío de Abraham, espero que me entiendan esta novela, el hermano de Abraham, qué pena, ahora sí, Taré tenía varios hijos. Uno de ellos era Harán, hermano de Abraham. Y Harán muere en Ur de los Caldeos. Entonces Taré, en medio de su duelo por su hijo, toma la decisión de cambiar de lugar.
Una terapia muy buena cuando te cuesta superar un dolor muy fuerte en tu vida. Cuando tú perdiste algo muy fuerte en tu vida, tú necesitas cambiar del lugar donde tuviste la pérdida. De lo contrario, muchas personas les sucede, no es para todos, pero algunas personas no pueden superar las etapas del dolor de la pérdida porque están en el pasado con el vacío de eso que se perdió. Pudo haber sido una casa, un carro, un negocio o una persona, no sabemos qué. ¿Sí? No significa que alguien haya muerto, puede ser, por ejemplo, ¿sí?, una mujer que vivió muchos años en el matrimonio y su esposo la dejó. Y ella sigue viviendo en la casa donde construyeron juntos, donde hicieron juntos, todo eso. Y muchas veces eso es difícil de superar, ese dolor. ¿Qué es lo más sabio que podría hacer esta mujer y lo que puede muchas veces liberar? ¿Sí? Si le quedó la casa o el apartamento, véndalo y váyase a otro lugar. Porque todo le va a recordar a su vida antigua con él y no lo va a poder superar. Y entonces el sufrimiento va a entrar en su vida. Taré hizo algo parecido cuando murió Harán. Se fue de la tierra. No sabemos qué significaba Harán para Taré, pero Taré tuvo que salir. Nótese que a quién le dijo Dios que tenía que salir. Abraham. ¿Y quién es el que toma la decisión? El papá. Dios usa una situación difícil en su vida para que Abraham de alguna forma empiece a caminar en dirección hacia el plan que Dios tenía. Muchas veces cuando nosotros nos rehusamos por temor, por arraigos, por miedo, porque somos humanos y eso no es malo, el tema es que tenemos que superarlo. Muchas veces Dios tiene que empujarnos y sacarnos de ahí. Y Dios sacó a Abraham porque a pesar que era un hombre lleno de fe, era lleno de temores, y lo vamos a ver en un momento. Probablemente Dios en algún momento de tu vida, cuando quiera sacarte de una situación que te tiene atorado, te va a empujar de ahí a través de la decisión de otra persona que tal vez tú tenías en tu mano, que la contemplaste, pero que te costaba tanto tomar que Dios tuvo que usar la decisión de otro para sacarte de allí. Ahora, Abraham fallece y Harán era el papá de Lot. Así que en ese espacio, ¿qué pasa? Abraham era el tío que no tenía hijos. ¿Y qué pasa con todos los tíos que no tienen hijos? Son los mejores. O sea, los sobrinos dicen, ese es mi mejor tío. ¿Sí o no? Mis hijos aman mis dos cuñados, Fercho y Camilo. Los dos son solteros y viven con la mamá. Así que casi siempre de ellos reciben buenos regalos. Cuando Fercho va a la casa, ellos casi nunca me piden a mí que juegue con ellos, que haga una cantidad de cosas, porque yo generalmente estoy muy ocupado o muy cansado y ellos lo entienden. Pero cuando llega el tío, lo sacan al parque y se lo llevan y él va. ¿Sí? Con el otro tío es la misma historia. Tío soltero, sin hijos, se convierte como un segundo papá. Pues imagínate, al faltar Harán, ¿en qué se convierte Abraham? Abraham es como un padre para Lot y Lot es como un hijo para Abraham. Lindo, ¿no? Entonces Abraham se lo lleva y dice, venga Lot, y lo acoge porque es huérfano. Taré se va de Ur de los Caldeos y llega a una tierra llamada Harán. Ahí se establecen y Dios le sigue hablando a Abraham, pero Dios ya le había dado la instrucción a Abraham, pero no pasa nada. La historia sigue contando que Taré muere en Harán. Y cuando Taré muere en Harán, Dios le habla a Abraham y le dice que te salgas de tu tierra y de tu parentela, que te vayas. Harán tenía otro hijo y sin duda tendría otros nietos. Entonces ahí sí Abraham dice, ok, voy a tomar una decisión. ¿Ven todo lo que tiene que pasar para que Abraham le haga caso a Dios? ¿Cómo Dios le da una palabra, pero la fe de Abraham se demora en desarrollarse? Si le pasó a Abraham, ¿será que no nos pasa a nosotros a veces? Sí, nos pasa, y muchas veces en esas circunstancias, por el amor de Dios, Él nos tiene paciencia. Dios no tiene afán, pero esa bendición sigue retenida. No se ha manifestado totalmente. Hay una parte de la bendición que normalmente se desarrolla, pero hay otra donde Dios está diciendo, Abraham, yo te bendije para que a través tuyo todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Voy a hacer de ti una nación grande.
de ti, no de tu hermano Harán, de ti, no con tu sobrino Lot, de tus hijos, no de los hijos de otro. Y este es el primer punto. Hay cosas que parecen, pero realmente no lo son. Lot parecía el hijo de Abraham y Abraham parecía el padre de Lot, pero ni Lot era hijo de Abraham, ni Abraham era padre de Lot. Esa no era la promesa. Aunque era muy bonito y era muy bueno, chévere, qué bendición, pero no es el orden que Dios había establecido. Para heredar las promesas de Dios, en el reino de Dios, nuestros lazos físicos y filiales muchas veces serán removidos. Para que la bendición del Señor se manifieste plenamente, muchos lazos físicos, filiales, emocionales serán removidos para que la bendición de Dios nos lleve a donde Dios quiere llevarnos. Y si tú no tomas la decisión, Dios se va a tomar el tiempo y un día va a usar una circunstancia, va a usar a otra persona y te va a empujar a la siguiente. La pregunta es, ¿cómo prefieres ir? ¿Con fe o a empujoncitos? Dios es un buen padre, Él nos ama y Él nos conoce y Él sabe nuestras debilidades, pero también sabe lo que necesitamos. Y hoy Dios nos está hablando de eso. Pero podríamos estar hablando de Abraham y decir, bueno, ¿y Jesús qué dijo al respecto? Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Jesús está hablando acerca de aborrecer. Voy a poner en contexto bien lo que significa la palabra aborrecer, porque para nosotros la palabra aborrecer es una palabra fuerte, ¿sí? Aborrezco, te aborrezco. Si yo le llego a decir a uno de mis hijos, te aborrezco, ¿ustedes qué creen? ¿Sí? Que lo estoy odiando, exactamente, lo estoy odiando, que lo estoy despreciando, ¿sí? Que lo detesto, pero eso no es lo que quiere decir. La palabra aborrecer en este contexto significa amar menos. Cuando tú aborreces a alguien es cuando empiezas a amar menos a alguien. Esa palabra era normalmente utilizada cuando, por ejemplo, un esposo empezaba a aborrecer a su esposa. ¿Qué significaba? Que la estaba empezando a amar menos porque había otra mujer a la que ya estaba desaborreciendo, o sea, estaba amando más. ¿Ven? Jesús les está diciendo algo y en ese contexto Jesús no les está poniendo una exigencia, les está haciendo una advertencia. Óiganlo bien, Jesús no está haciendo una exigencia, está haciendo una advertencia. Una cosa es hacer una exigencia y otra cosa es hacer una advertencia, ¿cierto? Exigirle algo a alguien es obligarlo a hacer algo que no quiere. Eso es exigirle. Quiéralo o no, esto es lo que yo exijo, punto. Y debe hacerlo, y va a hacerlo. Eso es una exigencia. Y una advertencia es totalmente distinta. Una advertencia es, si tú quieres esto, vas a tener que dejar esto, porque no vas a poder con esto. Se lo pongo en un ejemplo claro. Compra su tiquete de avión y en el tiquete dice que usted tiene derecho a llevar en su equipaje de mano máximo 10 kilos. Y que si su tiquete no tiene cubo para un equipaje de 10 kilos, pues usted se lleva una maleta de 30 kilos, además de la bolsita de 10. Y llega al aeropuerto y va allá, y entonces cuando le dicen, ¿sí? Se va a embarcar y dice, su tiquete es solo es hasta 10 kilos, así que usted tiene que pagar un excedente. Por favor, bájese de 380,000 pesos para viajar con esa maleta. Dice, no, yo no tengo plata, pero yo quiero viajar. Ok, le voy a hacer una advertencia. Le hicieron una advertencia de que si usted venía con más de 10 kilos, no se lo cubría su tiquete, ahora tiene que pagar más. No tengo cómo pagar. Entonces no puede embarcarse con la maleta.
le advierte y le dice, si no deja la maleta, lo deja el avión. Usted decide qué quiere dejar, o deja la maleta o deja el avión. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y hoy a nosotros, tú no puedes seguirme, así quieras seguirme, no vas a poder embarcarte en la tarea de ser mi discípulo si sigues amando más a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos más que a mí. No vas a poder. Yo quisiera que pudieras, pero no puedes, no cabes, no entran todos ellos en este asunto. Te advierto que vas a tener que poner en un nivel de amor inferior a cualquier familiar que yo te haya dado en esta tierra, porque un día, probablemente, en una decisión difícil vas a tener que elegir entre ellos o yo. Es posible que te pase o es posible que no. Pero no los puedes seguir amando igual o más que a mí. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. No quiero estorbos en tu vida, te voy a dar grandes bendiciones. Es más, lo que te voy a dar va a ser tan maravilloso que no se compara con lo que pierdes acá. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué puede ser más dulce que el amor de una esposa que lo ame a uno? O de un esposo que la ame a usted. ¿Qué puede ser más dulce que unos buenos padres? ¿Qué puede ser más delicioso que el amor de sus hijos? ¿Qué puede ser más bacano que el amor de sus amigos de toda la vida? Pues Dios dice que tiene algo más dulce y más poderoso para ti que ese amor que tú has conocido, si te abandonas a sus brazos de amor. Pero no vas a poder disfrutar de ese amor completo si sigues amando más a los que están a tu alrededor. Puedes seguirlos amando, no estamos diciendo que tienes que despreciarlos, no volverlos a visitar. No, te sigo amando, pero no te voy a amar más de lo que amo a Dios. Me duele que pase esto en algunas situaciones de la vida, y es que a veces por amar a Dios algunas relaciones se pierden, se rompen. Y Jesús dice, tranquilo, lo que perdiste yo te lo voy a recompensar. Ahora sigue diciendo, y este es el punto, ¿por qué Dios le pide a Abraham que deje a toda su tierra y su parentela? ¿Con quién anda Abraham en ese momento? Con Lot. Ya se desprendió de su papá porque Dios se lo quitó. Ya se desprendió de su hermano porque Dios se lo quitó. Y el único que le queda es ¿quién? Mi hijo adoptivo Lot. Punto. Pero óiganlo bien. Dios no le va a dar el tercer paso a Abraham hasta que no cumpla el primero. ¿Cierto? La bendición del segundo versículo no viene sino hasta que cumpla con todo lo que dice que el primero. Muchos de nosotros queremos disfrutar el segundo sin tener en cuenta lo que Dios dijo en el primero. O sea, Dios dijo que hiciéramos algo y nosotros no lo hacemos, pero queremos disfrutar de la gracia y la bendición completa. Y sí hay una gracia y una bendición que se manifiesta por gracia, pero hay algo que su gobierno no permite, y es que desobedezcas. Hasta que no saques lo que está ocupando el lugar de tu promesa, no va a venir tu promesa. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y que iba a levantar de él una nación grande y que lo iba a hacer famoso. Pero en el lugar de su hijo, ¿quién estaba? Lot. Era el Lot. No había ningún problema. O sea, el tema no era, el problema de Abraham no era Lot. Era el lugar que estaba ocupando Lot en la vida de Abraham. Nótese. No hay ningún problema con Lot. Todo el problema de Abraham no era Lot, no era su papá, no era sus hermanos, no era ni siquiera su tierra y su parentela. Era el lugar que estaba ocupando en su vida cada una de esas personas que le estaba impidiendo entrar a la tierra y al nivel de bendición que Dios le había prometido. Bendiciones retenidas. Abraham estaba en sala de espera hasta que dejara la maleta que traía. Porque con ese boleto no se podía embarcar. Con Lot no se podía embarcar. Hasta que no saques los Lot de tu vida, no vendrán los Isaac de tu vida.
La relación con Lot era una bendición, era una alegría, pero la alegría que trajo Isaac a la vida de Abraham y de Sara no fue comparable con todo lo que antes había disfrutado Abraham. Porque la promesa de Dios siempre es superior a lo que nos está pidiendo. Y si lo pide es porque nos ama y sabe que hay algo mejor para nosotros. Sigamos en el versículo 8 y 9 del capítulo 12. Dice lo siguiente. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí Abraham edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur hacia el Negev. ¿Qué hace Abraham? Sale de Ur de los Caldeos y se va hacia Canaán, haciéndole caso a Dios. ¿Pero quién estaba con él? Lot. Así que Abraham, ¿qué hace? Levanta un altar delante de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo, ¿recuerdan? Número 1, es un hombre de fe, le cree a Dios, Dios lo ama y él ama a Dios. Pero hay algo que ocurre ahí, y es que él sigue viajando y Dios no le vuelve a hablar. ¿Sí ven que él se levanta, adora y no pasa nada? Dice que sigue viajando por tramos, pero Dios no le habla. ¿Era que Dios estaba bravo? ¿Estaba enojado? No. Ya vamos a ver por qué. La adoración es entregarle a Dios algo que Dios mismo proveyó. ¿De acuerdo? Cuando dice que edificó un altar, los altares no se podían edificar porque sí, no, se colocaban piedras que no estuvieran formadas por nada, piedras normales, se colocaban una sobre otra. Después de conseguir eso había que ir y conseguir leña, ¿sí? Y ponerla sobre esas piedras. Y después de conseguir la leña había que coger un animalito y matarlo, partirlo en pedazos totalmente despostado, descuartizado, colocarlo sobre la leña y luego entonces quemarla. Todo el animalito se quemaba. Todo, como una ofrenda a Dios de adoración. Eso es levantar un altar. La pregunta es, ¿quién proveyó las piedras? Dios, ¿cierto? El hombre solo tuvo que juntarlas y llevarlas. ¿Quién proveyó el fuego? Dios. ¿Quién proveyó el animal? Dios. El hombre lo único que tiene que hacer es llevarlo y ponerlo en el lugar que Dios espera. Muchos de nosotros queremos ver la bendición de Dios completa, por ejemplo, en nuestras finanzas. Y Dios nos dice qué debemos llevar y no lo llevamos. Pero ¿quién proveyó ese dinero? Dios. Un acto de adoración no compite con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio. Y si Él lo dio, Él dará más. Una relación. La forma como manejas tus negocios, cómo tratas a tu familia, todo eso, ¿te lo dio quién? Dios. Tu familia, tu negocio, tu empresa, tu profesión, todo te lo dio ¿quién? Dios. Y si Él un día lo pide, ¿qué haces? Se lo das porque si Él lo dio, le pertenece. Y si le pertenece, es porque tiene algo mejor para mí. No me voy a aferrar a Lot, porque viene un Isaac en camino. Pero no podemos esperar a Isaac y no llegar a Isaac hasta que Lot no se haya ido. Ahora vamos a ver lo siguiente. Génesis 12:10 dice lo siguiente. En aquel tiempo, una hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Espere, ¿qué pasó en esa época? Un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Cuando tú vives bajo la promesa de Dios, las circunstancias no siempre van a estar a tu favor, hasta que estés bajo la obediencia. La pregunta es, ¿las circunstancias movieron a Abraham? Sí. Abraham era un hombre bueno, responsable, había hambre, no había cómo cultivar.
Y él tenía una esposa y unos criados y un sobrino que mantener. Una buena decisión, tratar de buscar y decir, me tengo que mover de acá porque si me quedo acá me muero de hambre y se muere mi familia. Soy responsable, así que me voy a ir a Egipto. Pero ¿a dónde le dijo Dios que se tenía que ir? ¿A Egipto o a Canaán? Pero ¿por qué lo obligó la circunstancia a llegar a Egipto? Si Dios lo había mandado llegar a Canaán. Porque había un Lot en su vida. Porque había obedecido, pero no completamente. Había obedecido, pero no ¿qué? Completamente. Y eso es lo más importante. Abraham empezó a dejar de moverse por la promesa de Dios y se empezó a mover por las circunstancias. Y eso causa un daño terrible. Es doloroso. Aunque la gracia de Dios seguía con él y lo estaba bendiciendo. Abraham no estaba pobre en esa época. Dios lo estaba bendiciendo. Pero la bendición de Dios no podía posarse completamente para que la promesa se manifestara, porque Abraham todavía no estaba en el centro de la voluntad de Dios. O sea, ¿qué le impedía a Abraham recibir las bendiciones? ¿Por qué le eran retenidas? Porque todavía no estaba bajo el gobierno de Dios. Estaba bajo el gobierno de las circunstancias, estaba bajo el gobierno de sus emociones. Circunstancialmente, Dios tuvo que usar las circunstancias primero para sacarlo de Ur, lo sacó de las circunstancias para moverlo de Harán hacia Canaán, pero luego en el camino el diablo atravesó una circunstancia y lo metió ¿a dónde? En Egipto. Entonces veamos lo que pasa en Génesis capítulo 13, versículo 5 al 9. Dice lo siguiente. Esperen, voy a hacer algo. Resulta que, les voy a contar rápidamente la historia. Abraham llega a Egipto y Abraham está lleno de miedo. Era un hombre temeroso, así que le dice, cuando van a entrar a Egipto, dice, mi esposa es muy hermosa, mi esposa es muy linda, de pronto van y me matan por quitármela. Así que vamos a decir algo, Saraí, diré hecho. Saraí, vamos a decir algo, vamos a decir que tú eres mi hermana. Él no dijo tanto mentiras, sino ocultó verdades. Y una verdad incompleta es una completa mentira. Entonces ella sí era su media hermana, pero era su esposa. Así que cuando llegan a Egipto, Abraham llega en medio de un campamento lleno de gente, ha ganado, comía, un hombre riquísimo. Así que no fue que llegó cualquiera que se bajó de la flota, no, todo el mundo se dio cuenta cuando llegó Abraham. Y cuando llega Abraham a Egipto, entonces el faraón lo ve y dice, este debe ser un hombre ilustre, solo los dioses pueden bendecir a alguien de esta forma. Así que lo hace entrar a su palacio, lo recibe, le da un banquete. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy Abraham de Ur de los Caldeos y vengo y voy hacia Canaán, pero el hambre me ha traído hasta aquí. Bueno, ¿y quién es la mujer que te acompaña? Y ella dice, pues es mi hermana. Y entonces el faraón le echó el ojo. Y cuando el faraón le echa el ojo, ¿qué pasa? Que la va a tomar como esposa. Dice, si es tu hermana, perfecto. Entonces, si ella es tu hermana, significa que no tienes cuñado, porque no estaría contigo. Así que Faraón se le iluminaron los ojitos, el corazoncito y le dice a Abraham, bueno, ¿cuánto vale? Porque en esa época cuando uno pedía la mano, uno mostraba el billete. ¿Cuánto vale? Me voy a casar con ella. Y Abraham, muerto de miedo, ¿qué hace? Se la da en matrimonio. Y Dios tiene que intervenir en medio de esa circunstancia. Y miren, hay algo que sucede en ese momento. Faraón, Dios le habla, se le aparece y le dice que no puede tocar a esa mujer, que si la toca le va a caer una maldición a él y a todo su pueblo. Dios se le aparece a Faraón, imagínese, ¿sí? Y entonces evita un problema, le guarda la esposa a Abraham. Y en el versículo 20 del capítulo 12 dice, entonces Faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y los expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Cuando tú te mueves por circunstancias y no por la promesa, vas a crear problemas y vergüenza sobre tu vida. Faraón le dijo a Abraham delante de toda su corte, mentiroso.
¿Y sabe lo que Dios hizo? Nada. No lo defendió. Lo expulsaron como un perro. ¿Y Dios qué hizo? Nada. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo odiaba y estaba bravo con él? No. Porque todavía Abraham no estaba bajo la obediencia. Ahora sí, Génesis 13, 5 al 9 dice lo siguiente: Lot, quien viajaba con Abraham, hasta ese momento todo lo que ha pasado, ¿y quién está ahí? Lot. ¿Cuál es el problema? ¿Faraón? ¿El hambre? Lot es el problema. Pero no Lot porque sea Lot, sino por el lugar que estaba ocupando. Seguía ahí y él no debería estar ahí. También se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Nótese cómo la bendición de Dios seguía con ellos por gracia, ¿cierto? Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron ¿qué? Otra vez entonces, ¿Dios qué dice? Pues necesito separarlos. ¿Y cuál es la mejor forma de separarlos? El diablo. Para separar un matrimonio, ¿sabe lo que hace? Los mete en crisis financiera. Algunos dicen, no, es que yo no quiero mucha plata porque eso es del diablo, no sé qué. Si el diablo quisiera de verdad a usted sacarlo del camino de Dios, usted tendría problemas para manejar el dinero porque sería demasiado el dinero que tendría, porque no es que el dinero corrompe a la gente. Si el diablo quisiera corromperlo con dinero, entonces hace rato lo hubiera enriquecido y no andaría por acá. El diablo no enriquece a nadie, es Dios el que enriquece. No añade tristeza con ella. El diablo empobrece a la gente. La pobreza no es un símbolo de espiritualidad. La pobreza es un símbolo de que hay algo ahí que está ocupando un espacio de la bendición que tiene que salir. Hay un Lot ahí que tiene que salir. Y sigamos adelante. Entonces, finalmente, verso 8, le dijo Abraham a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre nuestros que cuiden nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Y le dice entonces Abraham a Lot: toda esta región está a tu disposición. Elige para dónde te vas a ir y yo me voy para el otro lado. ¿Qué hizo Abraham? No ha entendido todavía. Las circunstancias lo obligaron a separarse de su sobrino. ¿Cuáles eran las circunstancias? No cabían los dos en la misma casa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que no cabe en la misma casa con la gente que usted ama y con la que, sí? Con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos, todos. Qué rico, pero de visita nomás, porque usted se queda ahí y eso va a haber problemas. ¿Qué está diciéndole Dios? No estás en el lugar correcto, tienes que separarte. El que se casa quiere casa, dicen por ahí, ¿cierto? Eso, ustedes saben el resto. Y entonces termina diciéndole Abraham en el versículo 9: tú te vas para la derecha y yo me voy para la izquierda. Y no estaban hablando de política. La obediencia parcial siempre nos va a colocar en lugares de conflicto. Si hay conflicto en tu vida en algún sentido, hay una obediencia parcial en esa área. Pídele al Señor sabiduría. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿A dónde me tengo que mover? ¿A quién tengo que expulsar? Sí, en serio. Porque está causando ¿qué? Conflicto. Y luego el versículo 14 al versículo 17 de Génesis dice lo siguiente, en 13. Dice: después de que Lot se fue, párele bolas, ahí está la clave. Después de que Lot se fue, ¿quién volvió a aparecer? ¿Cuántos altares levantó Abraham antes de eso? Y Dios no habló. Y aquí Abraham no levanta un altar, no presenta una ofrenda, sino que expulsa a alguien de su vida que está ocupando un lugar que no le corresponde. Y enseguida Dios, ¿qué hace? Aparece y le habla. Y le dice: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy
toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia. Ahora sí le habla de la descendencia, porque ¿qué? Porque Lot se había ido. Como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. La bendición que había sido retenida ahora es liberada. ¿Por qué? Porque el lugar que ocupaba Lot quedó libre para la promesa. A veces siento que Dios no me habla. A veces siento que estoy en el mismo espacio una y otra vez. Que no salgo de la situación, que salgo y como que vuelvo a caer en el mismo lugar. A veces siento que Dios no me habla. A veces no hay una palabra adicional de Dios. Regresa al primer lugar donde Él te habló y escucha y atiende sus instrucciones. Cuando cumplas las instrucciones de Dios, la bendición de Dios se va a manifestar irremediablemente. Será incontenible sobre tu vida. ¿Cuáles son los lots que tienes hoy en tu vida y que necesitas dejarlos ir? La promesa en Cristo la recibes por gracia, pero esa promesa se va a manifestar por medio de la obediencia a la voluntad y a las instrucciones del Señor. Si solo intentas obedecer a Dios por temor, ya no obedecerás por fe, obedecerás por miedo. Pero si solo actúas por fe sin tener en cuenta sus instrucciones, la gracia no se va a manifestar plenamente. Para que la gracia de Dios se derrame irreconociblemente sobre tu vida y transforme todo tu ser, necesitamos caminar bajo el gobierno de Dios. No hay forma de pasar en nuestra vida en uno o en otro espacio sin que haya un problema. Así que, ¿qué debo hacer para liberarme de los lots que hay en mi vida para que las bendiciones retenidas sean liberadas? Número 1, tienes que dejar de actuar basado en tus afectos, en tus emociones o en tus sentimentalismos. Algunos por sentimentalismos, por emociones o afectos, retienen personas, cosas, negocios, no sé qué cosas hay en tu vida que lo estás reteniendo y no lo has dejado ir y te está haciendo daño retenerlo, pero aún así sigues ahí con él. ¿Qué debes hacer? No te dejes mover por los sentimientos. Empieza a moverte por la promesa. Y vas a ver cómo la bendición de Dios llega. Y número 2, deconstruye tus pensamientos. Deconstruir. Después les hablaré acerca de aprender a deconstruir algo. Deconstruir los pensamientos es simplemente saber de dónde vienen. ¿Por qué pienso así realmente? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Es algo que me enseñaron? ¿Es algo que aprendí? ¿Es algo que yo mismo fabriqué? ¿O es algo que Dios me dijo? ¿Es algo que es verdad? ¿Es algo que es coherente a la palabra de Dios? Así de sencillo. ¿Es real o no es real? ¿Es tradición lo que estoy viviendo? ¿O realmente es verdad lo que hay allí? Y finalizo con esto. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Somos humanos, pero no ¿qué? Luchamos como lo hacen los seres humanos, sino que usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento. ¿Las qué? Esto no está hablando de demonios, ni espíritus, no está hablando de tus pensamientos y mis pensamientos. ¿Sí? ¿Qué debo derribar? Mis razonamientos, fortalezas. La forma de pensar se convierte en una fortaleza. Un argumento que nadie quiere tumbar, que es una fortaleza. Te cubres con eso, con esa manera de pensar y no dejas entrar ni a Dios ahí. Para destruir los argumentos falsos. ¿No es verdad lo que estás sintiendo? Así es real lo que estás sintiendo, pero no es verdad lo que te está diciendo ese sentimiento.
No probablemente te está diciendo ese sentimiento que sí, que sigas ahí, que no, que sí, que luches, que aguantes. Y probablemente Dios lo que te dice es: suelta, libérate. Quinto, destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Nótese que Lot no permitió que Abraham conociera plenamente a Dios, porque Abraham vivía bajo temor. Y a partir de ese momento en que dejó ir a Lot, se convirtió en Abraham, el hombre de la fe. Y luego Dios le cambia el nombre y le dice: ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Ya no será ella Sarai, sino será Sara. Cambia tu identidad, cambia todo por dentro y Dios bendice. Capturamos los pensamientos rebeldes, porque todos tenemos pensamientos rebeldes, sí o sí. Pensamos cosas que no deberíamos pensar y sabemos que no están bien, pero ahí las mantenemos. Entonces, capturemos esos pensamientos rebeldes, mandémosles el SMAT y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso que acabo de hacer es simplemente eso. Hoy acabo de darle un mazazo durísimo a las fortalezas en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos. Yo solo soy la piedra, pero el que la está impulsando es el Espíritu Santo de Dios, que está ahí hablándote en este momento. ¿Qué te está diciendo? Hay bendiciones retenidas para ti. Solo quiero que sueltes a Lot. Déjalo ir. Deja que él vaya a la izquierda y tú te vas hacia la derecha. Déjalo que Lot tome su camino y yo te daré el tuyo. No puedes hacer nada con tu pasado. Oh, por Dios, pero hay mucho que hacer en tu futuro. Y ya no tendrás que seguir esperando. ¿Y ya no tendrás que seguir qué? Esperando. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, yo esta noche te doy gracias por tu palabra, que haya sido bendecida. Que cada uno de nosotros haya sido desafiado en nuestra manera de pensar, Señor. Te pido que ayudes a cada persona, Señor, que tal vez tiene que tomar las decisiones difíciles de Abraham. La primera que tomó, probablemente separarse de la forma de pensar de sus amigos, de sus padres, de sus tradiciones, de su forma de pensar normal de toda la vida, para poder obedecerle y seguir a un Dios que responde. O tal vez era dejar un lugar, un espacio, una tierra, una ciudad, un país, solo para cambiar el ambiente en el cual vivía, para que los recuerdos quedaran atrás, los arraigos quedaran atrás, y esos arraigos no impidieran que nosotros pudiésemos caminar hacia nuestro futuro, el que tú preparaste para nosotros. Que cada persona, Señor, cada situación, cada negocio, cada profesión, cada plan en esta vida que se armó y ya no existe, Señor, pueda quedar atrás donde debe quedar. Sepultemos el pasado, porque huele muy mal, y nos dirijamos hacia el futuro que está delante de nosotros, puesto por Dios en esta hora. Si alguno de ustedes quiere aceptar esa invitación de parte de Dios, yo le invito a que haga la oración a Dios y le diga: Señor, sé que lo que me estás pidiendo es difícil, es duro, pero también reconozco que tú eres más sabio que yo y que hoy te puedo entregar lo que sea, y que en el dolor de mi alma tú me vas a sanar completamente. Y tienes una bendición mucho mayor a la que yo podría estar anhelando hoy. No puedo adelantar el tiempo, pero puedo hacer que se aceleren las bendiciones si tan solo me revelas y me muestras qué es lo que tengo que soltar, qué es lo que tengo que dejar atrás, contra qué tengo que ser valiente para vencerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por su atención.